Hola, ¿cómo les va? Les voy a leer El encuentro de Jorge Luis Borges, que es un cuento del informe de Brody, que es un libro de 1975. Este cuento ya lo comentamos en el taller de los viernes y lo vamos a comentar hoy en el taller Borges y Vos. En ambos talleres seguimos indagando el tema de, de construcciones de masculinidades. Así que intentamos deconstruir las versiones de la masculinidad que va hilando, que va construyendo Borges en su literatura. Así que sin más, El encuentro de Jorge Luis Borges está dedicado a Susana Bombal. Quien recorre los diarios cada mañana lo hace para el olvido o para el diálogo casual de esa tarde. Y así no es raro que ya nadie recuerde, o recuerde como en un sueño, el caso entonces discutido y famoso de Maneco Uriarte y de Duncan. El hecho aconteció, por lo demás, hacia 1910, el año del cometa y del centenario, y son tantas las cosas que desde entonces hemos poseído y perdido. Los protagonistas ya han muerto. Quienes fueron testigos del episodio juraron un solemne silencio. También yo alcé la mano para jurar y sentí la importancia de aquel rito, con toda la romántica seriedad de mis 9 o 10 años. No sé si los demás advirtieron que yo había dado mi palabra. No sé si guardaron la suya. Sea lo que fuere, aquí va la historia con las inevitables variaciones que traen el tiempo y la buena o la mala literatura. Mi primo Lafinur me llevó esa tarde a un asado en la Quinta de los Laureles. No puedo precisar su topografía. Pensemos en uno de esos pueblos del norte, sombreados y apacibles, que van declinando hacia el río y que nada tienen que ver con la larga ciudad y con su llanura. El viaje en tren duró lo bastante para que se me pareciera tedioso, pero el tiempo de los niños, como se sabe, fluye con lentitud. Había empezado a oscurecer cuando atravesamos el portón de la quinta. Ahí estaban, sentí las antiguas cosas elementales. El olor de la carne que se dora, los árboles, los perros, las ramas secas, el fuego que reúne a los hombres. Los invitados no pasaban de una docena, todos gente grande. El mayor, lo supe después, no había cumplido aún los 30 años. Eran, no tardé en comprender, doctos en temas de lo que sigo siendo indigno. Caballos de carrera, sastrería, vehículos, mujeres notoriamente costosas. Nadie turbó mi timidez, nadie reparó en mí. El cordero, preparado con diestra lentitud por uno de los peones, nos demoró en el largo comedor. Las fechas de los vinos se discutieron. Había una guitarra. Mi primo, creo recordar, entonó La Tapera y El Gaucho de Elías Regules y unas décimas en lunfardo, en el menesteroso lunfardo de aquellos años, sobre un duelo a cuchillo en una casa de la calle Junín. Trajeron el café y los cigarros de hoja. Ni una palabra de volver. Yo sentía, la frase es de Lugones, el miedo de lo demasiado tarde. No quise mirar el reloj. Para disimular mi soledad de chico entre mayores, apuré sin agrado una copa o dos. Uriarte propuso a gritos a Duncan un póker mano a mano. Alguien objetó que esa manera de jugar solía ser muy pobre y sugirió una mesa de 4. Duncan lo apoyó, pero Uriarte, con una obstinación que no entendí ni traté de entender, insistió en lo primero. Fuera del truco, cuyo fin esencial es poblar el tiempo con diabluras y versos, y de los modestos laberintos del solitario, nunca me gustaron los naipes. Me escurrí sin que nadie lo notara.
un caserón desconocido y oscuro, solo en el comedor había luz, significa más para un niño que un país ignorado para un viajero. Paso a paso, exploré las habitaciones. Recuerdo una sala de billar, una galería de cristales con formas de rectángulos y de rombos, un par de sillones de hamaca y una ventana desde la cual se divisaba una glorieta. En la oscuridad me perdí. El dueño de casa, cuyo nombre a la vuelta de los años puede ser Acevedo o Acebal, dio por fin conmigo. Por bondad y para complacer su vanidad de coleccionista, me llevó a una vitrina. Cuando prendió la lámpara, vi que contenía armas blancas. Eran cuchillos que en su manejo se habían hecho famosos. Me dijo que tenía un campito por el lado de Pergamino y que yendo y viniendo por la provincia había ido juntando esas cosas. Abrió la vitrina y sin mirar las indicaciones de las tarjetas me refirió su historia, siempre más o menos la misma, con diferencias de localidades y fechas. Le pregunté si entre las armas no figuraba la daga de Moreira, en aquel tiempo el arquetipo del gaucho, como después lo fueron Martín Fierro y don Segundo Sombra. Hubo de confesar que no, pero que podía mostrarme una igual, con el gavilán en forma de U. Lo interrumpieron unas voces airadas. Cerró inmediatamente la vitrina. Yo lo seguí. Uriarte vociferaba que su adversario le había hecho una trampa. Los compañeros lo rodeaban de pie. Duncan, recuerdo, era más alto que los otros, robusto, algo cargado de hombros, inexpresivo, de un rubio casi blanco. Maneco Uriarte era movedizo, moreno, acaso achinado, con un bigote petulante y escaso. Era evidente que todos estaban ebrios. No sé si había en el piso 2 o 3 botellas tiradas o si el abuso del cinematógrafo me sugiere esa falsa memoria. Las injurias de Uriarte no cejaban, agudas y ya obscenas. Duncan prefería no oírlo. Al fin, como cansado, se levantó y le dio un puñetazo. Uriarte desde el suelo gritó que no iba a tolerar esa afrenta y lo retó a batirse. Duncan dijo que no y agregó a manera de explicación: «Lo que pasa es que le tengo miedo». La carcajada fue general. Uriarte, ya de pie, replicó: «Voy a batirme con usted y ahora mismo». Alguien, Dios lo perdone, hizo notar que armas no faltaban. No sé quién abrió la vitrina. Maneco Uriarte buscó el arma más vistosa y más larga, la del gavilán en forma de U. Duncan, casi al desgaire, un cuchillo de cabo de madera con la figura de un arbolito en la hoja. Otro dijo que era muy de Maneco elegir una espada. A nadie le asombró que le temblara en aquel momento la mano. A todos, que a Duncan le pasara lo mismo. La tradición exige que los hombres en trance de pelear no ofendan la casa en que están y salgan afuera. Medio en jarana, medio en serio, salimos a la húmeda noche. Yo no estaba ebrio de vino, pero sí de aventura. Yo anhelaba que alguien matara para poder contarlo después y para recordarlo. Quizá en aquel momento los otros no eran más adultos que yo. También sentí que un remolino que nadie era capaz de sujetar nos arrastraba y nos perdía. No se prestaba mayor fe a la acusación de Maneco. Todos la interpretaban como fruto de una vieja rivalidad exacerbada por el vino. Caminamos entre árboles, dejamos atrás la glorieta. Uriarte y Duncan iban a la cabeza. Me extrañó que se vigilaran como temiendo una sorpresa. Bordeamos un cantero de césped. Duncan dijo con suave autoridad: «Este lugar es aparente». Los dos quedaron en el centro, indecisos. Una voz les gritó: «Suelten esa ferretería que los estorba y agárrense de veras». Pero ya los hombres peleaban.
Al principio lo hicieron con torpeza, como si temieran herirse. Al principio miraban los aceros, pero después los ojos del contrario. Uriarte había olvidado su ira, Duncan su indiferencia o desdén. El peligro los había transfigurado. Ahora eran 2 hombres los que peleaban, no 2 muchachos. Yo había previsto la pelea como un caos de acero, pero pude seguirla, o casi seguirla, como si fuera un ajedrez. Los años, claro está, no habrán dejado de exaltar o de oscurecer lo que vi. No sé cuánto duró. Hay hechos que no se sujetan a la común medida del tiempo. Sin el poncho que hace de guardia, paraban con el antebrazo los golpes. Las mangas, pronto jironadas, se iban oscureciendo de sangre. Pensé que nos habíamos engañado al presuponer que desconocían esa clase de esgrima. No tardé en advertir que se manejaban de manera distinta. Las armas eran desparejas. Duncan, para salvar esa desventaja, quería estar muy cerca del otro. Uriarte retrocedía para tirarse en puñaladas largas y bajas. La misma voz que había indicado la vitrina gritó: «¡Se están matando! ¡No los dejen seguir!». Nadie se atrevió a intervenir. Uriarte había perdido terreno. Duncan entonces lo cargó. Ya casi se tocaban los cuerpos. El acero de Uriarte buscaba la cara de Duncan. Bruscamente nos pareció más corto porque había penetrado en el pecho. Duncan quedó tendido en el césped. Fue entonces cuando dijo con voz muy baja: «Qué raro. Todo esto es como un sueño». No cerró los ojos, no se movió, y yo había visto a un hombre matar a otro. Maneco Uriarte se inclinó sobre el muerto y le pidió que lo perdonara. Sollozaba sin disimulo. El hecho que acababa de cometer lo sobrepasaba. Ahora sé que se arrepentía menos de un crimen que de la ejecución de un acto insensato. No quise mirar más. Lo que yo había anhelado había ocurrido y me dejaba roto. La Finur me dijo después que tuvieron que forcejear para arrancar el arma. Se formó un conciliábulo. Resolvieron mentir lo menos posible y elevar el duelo a cuchillo a un duelo con espadas. 4 se ofrecieron como padrinos, entre ellos Acebal. Todo se arregla en Buenos Aires. Alguien es siempre amigo de alguien. Sobre la mesa de caoba quedó un desorden de barajas inglesas y de billetes que nadie quería mirar o tocar. En los años siguientes pensé más de una vez en confiar la historia a un amigo, pero siempre sentí que ser poseedor de un secreto me halagaba más que contarlo. Hacia 1929, un diálogo casual me movió de pronto a romper el largo silencio. El comisario retirado don José Olave me había contado historias de cuchilleros del Bajo del Retiro. Observó que esa gente era capaz de cualquier felonía con tal de madrugar al contrario, y que antes de los Podestá y de Gutiérrez casi no hubo duelos criollos. Le dije haber sido testigo de uno y le narré lo sucedido hace tantos años. Me oyó con atención profesional y después me dijo: «¿Estás seguro de que Uriarte y el otro no habían visteado nunca? A lo mejor alguna temporada en el campo les había servido de algo». «No», le contesté. Todos lo de esa noche se conocían y todos estaban atónitos. Olave prosiguió sin apuro, como si pensara en voz alta. Una de las dagas tenía el gavilán en forma de U. Dagas como esas, hubo 2 que se hicieron famosas. La de Moreira y la de Juan Almada, por Tapalquén. Algo se despertó en mi memoria. Olave prosiguió. «Usted
mentó asimismo un cuchillo con cabo de madera de la marca de Arbolito. Armas como esas hay de a miles, pero hubo una. Se detuvo un momento y prosiguió. El señor Acevedo tenía su establecimiento de campo cerca de Pergamino. Precisamente por aquellos pagos anduvo a fines del siglo otro pendenciero de mentas, Juan Almanza. Desde la primera muerte que hizo a los 14 años, usaba siempre un cuchillo corto de esos, porque le trajo suerte. Juan Almanza y Juan Almada se tomaron inquina, porque la gente los confundía. Durante mucho tiempo se buscaron y nunca se encontraron. A Juan Almanza lo mató una bala perdida en unas elecciones. El otro, creo, murió de muerte natural en el Hospital de las Flores. Nada más se dijo esa tarde. Nos quedamos pensando. 9 o 10 hombres que ya han muerto vieron lo que vieron mis ojos. La larga estocada en el cuerpo y el cuerpo bajo el cielo. Pero el fin de otra historia más antigua fue lo que vieron. Maneco Uriarte no mató a Duncan. Las armas, no los hombres, pelearon. Habían dormido lado a lado en una vitrina hasta que las manos las despertaron. ¿Acaso se agitaron al despertar? Por eso tembló el puño de Uriarte, por eso tembló el puño de Duncan. Las dos sabían pelear, no sus instrumentos, los hombres, y pelearon bien esa noche. Se habían buscado largamente por los largos caminos de la provincia y por fin se encontraron cuando sus gauchos ya eran polvo. En su hierro dormía y acechaba un rencor humano. Las cosas duran más que la gente. ¿Quién sabe si la historia concluye aquí? ¿Quién sabe si no volverán a encontrarse? Ese fue El encuentro de Jorge Luis Borges. Hay de todo en este relato. Hay muchísimos elementos a los que estamos acostumbradísimos. Está el tema de la dualidad y es un estudio muy interesante acerca de los elementos que construyen la masculinidad. Como mínimo, por supuesto, los cuchillos, las armas, el protagonismo de estos elementos, de estas figuras fálicas, ¿no? Pero además hay en este relato, como digno relato de esta colección, el informe de Brody, mucho que tiene que ver con la narración del relato. Es decir, si ustedes vuelven a escuchar o releen este relato y subrayan o prestan atención a todas las veces en las cuales se comenta algo acerca de cómo acontece este relato, cómo se da este relato, y todas las referencias que hay a cómo la memoria va deformando el relato o va en realidad construyendo el relato, ¿no? Esto parece un sueño, o tal vez mi memoria hace que todo me parezca más grande, o más terrible, o más oscuro. Fíjense, ¿no?, cómo está estructurado este relato, y además piensen un poquito qué nos trae el punto de vista narrativo, digamos, el hecho de que la voz que escuchamos es la de un niño, es decir, esta es una experiencia de un niño, está relatada por un adulto, ¿no? Entonces, ¿cómo se combinan la experiencia infantil, que después se ve renarrada, narrada desde un adulto, ¿no? Es una experiencia que sí existió y dio muchas vueltas en la memoria y después se articula por boca de un adulto, ¿no? Fíjense en qué circunstancias se ve articulada esa memoria, ese recuerdo. Me encanta, este relato tiene muchas borjerías, como decimos en el taller. Bueno, piénsenlo y cuéntenme qué les parece este relato. Y, digamos, atentos al tema que nos ocupa en estas semanas en los talleres. Todos estos elementos que les acabo de mencionar, ¿cómo van tejiendo las ideas o
los conceptos de masculinidad que aparecen en el relato y que después van tiñendo cómo vamos transmitiendo la idea de masculinidad. ¿Cuántas versiones de la masculinidad se van construyendo, se van hilando en Borges? Bueno, no me extiendo más. Espero que hayan disfrutado de este relato, que es El encuentro de Jorge Luis Borges, y cuéntenme qué les pareció en los comentarios acá abajo. Y si quieren, por supuesto, como siempre, si tienen ganas de sumarse a estas conversaciones, pónganse en contacto para participar de cualquiera de mis talleres. Están todos los datos, toda la información en mi página web, que es marianacasale.com. Si quieren entrar a la página de los talleres en español, tienen que seleccionar la opción en español, que está en el margen superior derecho de la página. Bueno, gracias por escucharme y hasta la próxima.